Transmitiendo desde Morelia, Michoacán, Radio Tele, una televisión cercana a la gente. La televisión como debe ser. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos a su programa de Mundo Alternativo. Desde las instalaciones de Morelia, Michoacán, para todo el mundo, les estamos aquí dando la bienvenida a un programa más, a una emisión más, ahora que estamos de vacaciones. Hoy tenemos un tema muy interesante, que de alguna manera pues va a ser de mucho interés para todos ustedes, porque vamos a estar mencionando algunas cosas que con las imágenes que van a ver a continuación van a decir, pues sí es muy interesante esto que vamos a estar observando. ¿Por qué? Porque precisamente el poder de la mente puede ser limitado o ilimitado según cada persona. Pero si nosotros usamos el poder de la mente para lograr ciertos propósitos, entonces estos propósitos pues tendrán un efecto muy positivo en nuestras vidas. Porque estamos hablando de cómo manejar el poder de la mente a través de la telepatía para ciertos propósitos. Porque el poder de la mente precisamente, como estamos viendo en estas imágenes, es una comunicación que no es hablada, sino que es de alguna manera con la mente. Pero se puede hacer esto, se puede lograr este propósito de mandar mensajes telepáticos y comunicarnos con otras personas o con otros seres. Es lo que vamos a tener el día de hoy en su programa de Mundo Alternativo con nuestro invitado Rafa Guía. Muy buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, maestro? Pues siempre un gusto aquí, viniendo a este programa y con un tema de verdad que me encanta, me apasiona, ¿no? Es de mis favoritos y es el tema de la telepatía. Como tú decías, la telepatía es una forma de comunicación por medios no físicos, ¿no? De hecho, telepatía pues viene de teledistancia y patía como sufrimiento, que sería algo así como sentir a distancia o entender a distancia o percibir a distancia, ¿no? Es como lo que sucede luego con muchas personas que son familiares o que son amigos entrañables, ajá, que de repente están en otra parte de la ciudad o en otro país y de repente sienten una sensación extraña, ajá, y se les ocurre llamar por teléfono a X persona y resulta que sí estaba pasando por un momento difícil. Exactamente, ¿no? Como un presentimiento, de repente, no sé, sientes que alguien te habla, ¿no? Y estás así o pues, estás volteando como si alguien te estuviera buscando y volteas y resulta que sí, alguien a lo mejor a lo lejos te estaba como, no sé, llamando, a lo mejor sin hablarte, o te estaba viendo, y pues eso también es telepatía, ¿no? Ya lo decía Calimán para aquellos que lo escuchábamos de niños, tú no, porque tú estabas más jovencito que yo, pero los que son de mi generación escuchábamos a Calimán que decía, quien domina la mente lo domina todo, y precisamente esta idea de la telepatía y de los telépatas es una cosa que ha estado en muchas fuentes. Así es. Y a mí se me hace curioso que supuestamente algunos agentes de algunas corporaciones de policías secretas del mundo, de las más grandes que hay, han ejercitado a personas con este esquema de la telepatía bajo una situación obviamente de espionaje y de control mental y todo esto. Exactamente, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de varios experimentos que se han hecho y justamente lo que dices, por ejemplo, los rusos, sobre todo pues el gobierno norteamericano ha trabajado mucho con este fenómeno y se sabe que desde la Guerra Fría empezaron a investigar mucho sobre esto y con fines militares, ¿no? Con fines militares como, pues, por ejemplo, mandar códigos secretos a través de la mente, ¿no? Claves o muchas cosas. Y es algo en lo que han puesto realmente bastantes recursos, ¿eh? No es algo así como... algo muy superficial. Algo muy superficial. Es profundo esto. De hecho, desde la Alemania nazi ya se le había puesto mucho interés en el tema de la telepatía, ¿no? Pero a ver, Rafa, ¿la gente nace con este don o la gente puede adquirir este don en base a ciertas actividades o ejercicios o tareas? ¿O ya se nace con esto? Mira, todos tenemos la capacidad de telepatía, ¿no? Van Ryn la demostró
que todas las personas teníamos una cierta capacidad telepática. Ahora bien, pues es como, todos nacemos con músculos, ¿no? Pero si tú te vas al gimnasio todos los días, pues te vas a poner así, bien fuerte. Lo mismo pasa con la telepatía, todos tenemos esa capacidad, pero si tú la ejercitas, pues vas a tener una capacidad telepática pues mayor al de la mayoría de las personas. También hay personas que ya de nacimiento nacen con esa capacidad pues tal vez más fuerte, más potencializada, pero en realidad todo la podemos ejercitar. De hecho, en la última parte del programa les voy a dar unos ejercicios para que puedas ejercitar tu capacidad telepática y que puedas jugar incluso con personas así, normales, a telepatía, ¿no? A ver, ahorita que dices eso, me da una duda que a lo mejor la gente que nos está mirando y escuchando podría también preguntar. La telepatía normalmente es entre las personas, entre los seres humanos, pero ¿puede ser posible que tú uses la telepatía con otro tipo de seres que no sean humanos? Claro que sí, ¿no? De hecho, voy a hablar sobre eso, por ejemplo, con animales, con plantas, ¿no? Y bueno, pues es con lo que más se ha investigado, pero yo no dudo que también se pueda con otro tipo de seres vivientes, ¿no? Okay. Por ejemplo, con los elementos, ¿no? Hay estudios donde se sabe que el pensamiento afecta a las moléculas del agua y estas cambian de forma, ¿no? Entonces, esa también sería una forma, ¿no?, de percepción telepática. Ok, pues no sé qué nos quieras mencionar primeramente para que la gente esté al pendiente. Por ejemplo, telepatía, cuando alguien les diga telepatía deben saber que es algo real y ya demostrado científicamente. Si me pueden poner las primeras imágenes que traje por ahí. Vamos a ver las fotos del doctor Joseph Van Rijn, empieza la tercera y la cuarta, donde él sale pues haciendo sus investigaciones y él demuestra científicamente la existencia de la telepatía. Entonces, primero eso es como por lo que quiero empezar, ¿no? Para que no crean que estamos hablando de algo irracional o algo que solamente unos creen. No, es algo real, ya demostrado científicamente por este doctor. Y usó métodos sistemáticos, por ejemplo, el sistema de la estadístico, ¿no? Por medio de la estadística, es decir, por ejemplo, ahí vemos que está usando unas cartas Essner, ¿no? Entonces, él tiene un mazo de 25 cartas y entonces una persona está en un cuarto, otra en otro, una persona está viendo las cartas, que sería el emisor, y la otra, el receptor, tiene que saber, o sea, por medio de la telepatía, saber cuál es la carta que está viendo el emisor, ¿no? Entonces, según la matemática, pues hay una probabilidad de un 20% de aciertos. Cuando sube ese acierto del 20%, significa que hay algo más que el azar, ¿no? Que la telepatía realmente existe. Y se dieron casos de personas que tenían hasta el 80% de aciertos, 90% de aciertos. Entonces, con eso él demostró la existencia telepática, ¿no? Sin que me quiten las imágenes de la pantalla, ahorita que mencionas sobre esto, el hecho de que llamen por teléfono a tu casa y que tú digas, va a ser fulano de tal, y sí sea fulano de tal quien te está llamando, ¿eso es una manera de telepatía? Sí, claro. Claro. La forma de saber si es coincidencia o no, pues siempre hay una ley de probabilidad, una probabilidad de azar, pero cuando se supera esa ley de probabilidad, entonces pues ya va más allá del azar, ya están interviniendo otras cosas, ¿no? Como puede ser el efecto telepático, Okay. ¿no? Entonces, bien, la telepatía también se sigue investigando, por ejemplo, en la hipnosis, ¿no? Se utilizó mucho, otros científicos, sobre todo, les digo, los rusos están muy interesados ellos. Ahí vemos una persona hipnotizando por medio de telepatía a otra persona, ¿no? Y se dan efectos muy interesantes. Por ejemplo, la persona hipnotizada, si el hipnotizador, por ejemplo, se clava una aguja y le duele, lo siente el hipnotizado. O sea, a ese grado llega. A ese grado llega, ¿no? O sea, imagínate que el que está ahí en la silla, se le clava una aguja o se machuca un pie o algo así, y lo siente el hipnotizado, Okay. ¿no? Luego también en hipnosis han hecho varias cosas, por ejemplo, les han hecho adivinar números o cifras, ¿no? Por ejemplo, le dicen, no sé, ponen unos números en una caja, y le dicen al hipnotizador al hipnotizado que qué número es, ¿no? Y lo está viendo, por ejemplo, el hipnotizador, y él describe el número que está viendo el hipnotizador, ¿no? Okay. Cifras así, todo eso se ha hecho, ¿no? También se ha ido más allá, por ejemplo, lo que le llaman viaje telepático, ¿no? Como la imagen que tenemos ahí. A veces también se le conoce como viaje astral, es decir, donde la persona, por medio pues de su mente,
viaja y ve otras cosas, ¿no? O sea, en otro lugar, no sé, por ejemplo, imagínate que estamos aquí, me pongo en trance y veo lo que está haciendo, pues no sé, determinada un persona en tío otro lado. en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Y percibían todo lo que había a su alrededor. Esas fueron investigaciones también serias que usó pues también la Unión Soviética y los norteamericanos, también con fines militares, ¿no? De hecho, se dice que muchos campamentos o lugares donde estaba el enemigo fueron descubiertos por medio De los telépatas. de los telépatas, ¿no? Porque esa es la palabra que luego escuchamos en películas y en revistas, tal vez de cómics, que los telépatas no solamente podían descubrir personas o descubrir ciertos lugares, sino que inclusive llegaban a tener tanto poder los telépatas que llegaban con su poder a hacerle daño a otras personas. Sí. Sí, lamentablemente, pues como en todo, hay personas que lo usan, pues no con fines muy positivos y sí llegan a hacer daño, ¿no? Y te digo, pues lo usaban para descubrir, pues cosas que no se podían descubrir con radares o con tecnología, usaban a telépatas y todo eso, ¿no? De hecho, yo por ahí leí en algunos libros que si tú tienes poderes extrasensoriales allá en Rusia, te dan una especie de credencial y te dan ciertas ¿Privilegios? ¿no? Como el transporte público, una casa, cosas así, a cambio de que el gobierno pueda experimentar contigo siempre que él quiera, ¿no? Fíjate que ahorita estoy recortando también algo que estuve platicando con una Vamos a persona. pausar las imágenes. Si Sí, quieres. vamos a pausar las imágenes, ahorita seguimos con las imágenes. Fíjate que estaba recordando una plática que tuve con una persona en Estados Unidos, Sí. que hablábamos de estas cosas, que inclusive los que usan este poder de la telepatía, que a veces no dicen yo soy telépata para que la gente no cierre su mente, Claro. pero a veces hacían como ciertos personajes de algunos cómics o de algunas películas que tocaban a la persona como para saludarla Así es. y obtenían toda la información que querían de la Exactamente. persona. Ajá. Es otra forma también de telepatía. En parapsicología se le da el nombre de psicometría, ¿no? Psicometría. Psicometría. Y tanto con personas como con objetos. Por ejemplo, las personas que ya la han desarrollado mucho, imaginemos, tenemos este libro, esa persona lo toca y empiezan a llegar asociaciones a su mente, sentimientos, imágenes, y él te puede escribir a lo mejor, pues mira, el dueño de este libro, pues es una persona, es un varón, de tez color blanca, con barba, cosas así, ¿no? Esto me hace referencia de aquellos que utilizan estos poderes en Europa y en Estados Unidos para localizar, por ejemplo, niños perdidos o secuestrados, que usan un muñeco, un peluche, y Exacto. se conectan telepáticamente y Ajá. dicen, ¿sabes que este niño está vivo, está muerto? Y si está vivo, está entalado por tal rumbo, y la policía los usa, esos Exactamente, señores. sí, sí. Sí, se usa a agentes especiales y personas así para encontrar personas perdidas, objetos perdidos. Incluso hay personas que lo usan, se llama sahorismo, es una, digamos, una variante para encontrar pozos de agua, Ujú. oro, ¿no? Metales también, Sí. usando pues este tipo de poder, ¿no? Por eso te decía de que la telepatía puede ir no solamente a animales o plantas, a lo mejor también Otro con tipo de... minerales, pero ya no sé si llamarlo telepatía en sí, pero sí es una comunicación que trasciende los sentidos físicos, Ok. ¿no? Entonces, pues así. Bien, también algunos experimentos que se hicieron con animales, ¿no? Muy interesantes. Por ejemplo, justamente la Unión Soviética hizo este experimento con unos conejos. Llevó a las madres de los conejos dentro de un submarino a 1200 metros de profundidad y estaban los hijos de esas conejas en un laboratorio, pues también... En tierra. Ajá, en tierra, a larga distancia. Es un poco tétrico el experimento, pero bueno, ya que está, pues vamos a usarlo, ¿no? Entonces, marcaron la hora, a cierta hora, a todos los conejos, a los pequeñitos, a las crías, las mataron, ¿no? Antes de que nos digas eso, porque ya está, escalofrío me está dando, vamos a un corte, no le cambie porque esto se está poniendo interesante. En Morelia existe un lugar donde vive el sabor, un espacio para motivar tus sentidos, un templo del buen comer, los mejores cortes en su punto exacto,
las pastas en versiones que alegran el paladar. Sabores que hacen de cada día un verdadero rito al placer de comer. En La Tórtola nunca nos olvidamos de ti. La Tórtola, tu propia casa y tu gusto por el sabor. Cada vez que alguien deja de hacer algo que le gusta, nace una Margetix. Vamos a ver esa película. Amor, la película dura 3 horas. Mejor nos quedamos en casa. Una criatura sombría que se queja de todo. ¿Me vas a acompañar? Y cuanto más digas no, Un concierto a mi edad. ¿Estás loco? Porfa. más nacen. Les quedó mal. Tengo flojera. Hey, ¿qué onda? No, qué casualidad. Vamos a tomar una Coca-Cola y platicamos. Sí, vamos. Por eso, no traigas más Amargetix al mundo. Vuelve a eso que te gusta. Por las tardes en Radio Tele. 8x8, Video Pop, el universo musical en los mejores videos. De lunes a viernes, 4 a 5 de la tarde. Por Radio Tele. Televisión como debe ser. Evita el exceso. Los mayas profetizaron su nacimiento. Los tiburones tienen una semana dedicada a él. Su madre tiene un tatuaje que dice, hijo. Él es el hombre más interesante del mundo. 2X. 50 aniversario de la Feria Nacional del Cobre. Vive la magia, tradiciones, cultura y artesanías de Santa Clara del Cobre, del 8 al 16 de agosto. Disfruta las mejores piezas en el 70º concurso del cobre martillado en el Museo del Cobre, de 10 a 20 horas. Michoacán, trabajo y desarrollo. Bueno, pues nos quedamos en la explicación que nos estaba dando nuestro amigo Rafa Guía, pero yo le voy a pedir a usted que de antemano 1000 disculpas si está comiendo, porque nos va a terminar de explicar, pues, y ojalá lo vuelvas a retomar para que la gente entienda esta parte de este experimento que hicieron allá en Rusia con unos conejos. Lo va a volver a explicar y pues 1000 disculpas por lo que va a mencionar. Bueno, pues allá en Rusia agarran a unos conejos, unas crías de conejos, y las ponen a bordo de un submarino a muchos metros de profundidad, mientras que en otro lugar estaban pues sus madres en tierra, ¿no? En un laboratorio. Y entonces a las madres les colocan unas electroencefalogramas para detectar la actividad cerebral y pues cronometran sus relojes y a una cierta hora empiezan a matar uno por uno a cada uno de las crías de los conejos. Les empiezan pues, a matar la misma persona, con la misma condición, con la misma arma, o sea, todas las condiciones idénticas. Y el resultado, bueno, cuando se ve en esa hora, las conejas, cada una de las madres detectaba cuando mataban a sus crías, pues se veía una curva en sus ondas cerebrales demasiado pronunciada, pues que decía que había una actividad cerebral pues no normal, ¿no? Y que coincidía con la hora exacta de la muerte de su hijo, el conejo, ¿no? Entonces, pues eso ahí demostró esa conexión, ¿no? Y luego también hacen otras, pues bueno, no son los mejores experimentos ni los más humanos, pero pues bueno, están y se los menciono. También con unos delfines hicieron lo mismo y pues la madre delfín, que pues normalmente los animales son muy pacíficos, muy tranquilos, cuando matan al hijo, a la cría, la madre se pone histérica, se pone como loca y con una actitud muy violenta hacia todos sus entrenadores y además desconsolada, empieza a dejar de comer, se enferma y todo eso, sin que aparentemente ella viera cómo habían matado a su hijo. Entonces todo eso pues demostró también pues telepatía, ¿no? Pues es lo que pasaba luego en la Guerra Mundial cuando se iban muchos soldados norteamericanos allá a las trincheras en Europa. Sí. De repente estaban allá los muchachos sufriendo y matando y todo ese asunto de la guerra, y había a veces
que los muchachos escuchaban la voz de alguien Claro. conocido, y era la mamá. Y un muchacho, es un caso que se investigó, ese muchacho que escuchó allá en las trincheras la voz de la mamá, se acercó a donde escuchaba la voz, y de repente donde había estado segundos antes cayó una bomba, justo donde él iba a morir, porque en ese momento su mamá sintió en Estados Unidos lo que le iba a pasar a su hijo, y se conectó telepáticamente para decirle, aguas, mijo, y el hijo se salvó. Exactamente. Sí, esos casos son muy abundantes, en la guerra. Por ejemplo, aquí en este libro viene en la época del Titanic, muchos tuvieron efectos parecidos, ¿no? Que soñaban que se hundía el barco, o que sentían antes de que se iba a hundir, tenían como pues, una sensación de que iba ahí, o cuando estaban muriendo o cuando estaban en peligro, sus familiares que estaban en tierra sentían o tenían imágenes del suceso, y luego a las horas se enteraban, porque ellos lo veían así como, pues fue un mal sueño, fue una alucinación, pero luego veían o comprobaban en las noticias que se había hundido el Titanic, ¿no? Entonces, pues todo esto pues, son fenómenos que ocurren de manera a veces espontánea, pero que indica que todas las personas tenemos esta capacidad, y que si tú la desarrollas, la puedes tener. Estate pendiente, ahorita te voy a dar ejercicios para que desarrolles tus habilidades. Pues inclusive gente que tenía que haber llegado a las Torres Gemelas Sí, el 11 de septiembre, de repente alguna circunstancia les dijo, no te levantes temprano, que se te pase el camión, o sea, algo mecánico, como se le pueda llamar en la mente, hizo que no llegaran y se salvaron. Exactamente, sí. ¿No? Es cosa muy curiosa, pero ¿qué pasó? No. ¿Y tienes algún primer ejercicio que nos puedas dar, o vamos a seguir viendo algunas imágenes? Vamos a esperarnos tantito también para que estén ahí con la atención, pero al final les voy a dar todos los ejercicios, o sea, bastantes traje. Y ahorita quiero hablar un poco sobre experimentos de telepatía con las plantas, ¿no? Y bueno, dentro de aquí sí puedo dar unos ejercicios precisamente con plantas, ¿no? Por ejemplo, si tú, ese ejercicio lo puedes hacer en casa incluso. Pones 3 plantas, puedes plantar simplemente un frijolito o cualquier cosa, ¿no? Tratar de ponerlas separadas. O sea, en macetas diferentes. Claro, en macetas diferentes, y aparte que esas macetas estén, pues no sé, a unos 5 metros de distancia. A lo mejor una en una habitación, otra en otra, otra en otra. Pero a ver, ¿sería la misma especie de planta? Por ejemplo, la misma especie de plantas, okay, y tratando de que las condiciones sean pues, semejantes, lo más parecidas, ¿no? Lo más igual. Claro, no vamos a hacer como un laboratorio, que a lo mejor sería lo óptimo, pero simplemente para que lo experimentes en tu casa y que lo puedas ver, ¿no? Y entonces a una de esas plantas, todos los días les vas a dar un mensaje de amor. Cariño, buenos días, o así, un sentimiento de amor, unos 5 minutos más o menos, o 13 a 5 minutos. La segunda planta va a ser como la planta de control, es una planta a la que vas a dejarla crecer normal, sin pensar ni en amor ni en nada, simplemente indiferente. Y a una tercera planta, pues le tendrías que enviar sentimientos de odio. Decirle cosas feas. Cosas feas, ¿no? Te voy a matar, eres horrible, cosas así, ¿no? Entonces la planta va a ir creciendo, y tú vas a ver, como muchos experimentos se han hecho, la planta a la que le das amor tiene un hipercrecimiento, crece de una manera más rápida, su crecimiento más acelerado, más frondoso, todo más bonito. La indiferente, pues un crecimiento normal, y la de odio tiene un crecimiento menor, ¿no? Si se da la planta, suele ocurrir que a veces esa ni siquiera produce la semilla, una planta no nace, muere, o mientras que la de amor está así, la de odio está así, chiquitita, ¿no? Como si se detuviera su crecimiento. Como si su crecimiento se detuviera, o fuera, si estuviera menos nutrida, o si padeciera una especie de nutrición, ¿no? De desnutrición. Pero Rafa, eso lo hacen de manera natural. Muchas de nuestras mamás que nos están mirando, muchas de las mamás que conocemos, nuestras mismas madres, lo hacían de manera natural, le hablaban a sus plantas cuando las veían bien apachurradas, y al otro día la planta bien bonita. Exactamente, ¿no? Es que es así. Traje un textito pequeñito, ¿puedo leerlo? Es muy pequeñito, está aquí, de un doctor que hizo que sus cactus dejaran de tener espinas, ¿no? ¿Los cactus dejaron de tener espinas? Así es. Y está ¿cómo se llama? Está escrito ahí, ¿no? Dice, en cierta ocasión confió al eminente Swami Yogananda que en sus experiencias con cactus había intentado muchas veces hacerles renunciar a sus espinas. Él les decía una cosa como esta: no tenéis nada que temer, les decía, no os harán falta las espinas, yo les protegeré.
Y poco a poco, la útil planta del desierto comenzó a producir una gran variedad de espinas. Burbank se valía tanto de sus conocimientos, bueno, este es Burbank, más o menos, pues él es muy conocido por haber hecho especies de plantas pues diferentes, ¿no? Y una de las cosas que logró fue cactus, que nacieran cactus sin espinas, sin usar genética o transgénico ni nada, solamente telepatía. O sea, y ahí les quitó, digamos, a los cactus como la idea de que no tenían la necesidad de defenderse precisamente para esta situación. Así es, o sea, para le no tener transmitía, espinas. exactamente, le transmitía la idea de que pues no los iba a dañar, él las iba a proteger. Y mira, o sea, ¿qué tanto entendían que comienza a desvanecerse sus espinas, los nuevos cactus que crecen con menos espinas hasta que se las desaparecieron? Oye, es que interesante. Es muy, muy interesante, ¿no? También, por ejemplo, hay unas imágenes, si me pueden poner, donde está... ¿Donde los animales? De las plantas. Ah, hay unas de las Para plantas. seguir y terminar ya con el tema y pasar... Ahí está la planta, mira. Mira, la conectan a un polígrafo, que el polígrafo, por ejemplo, lo usan en las personas para detectar mentiras, ¿no? Porque detecta la tensión eléctrica a bajos niveles. Y entonces la planta detecta, por ejemplo, cuando le dices algo bueno, hace una cierta línea. Si quieren, pueden pasarme también las siguientes imágenes que van sobre lo mío. Ese es uno de los libros de Cliff Baxter, ¿no? Que es uno de los que hace estos experimentos. Ahí se ve, ¿no? Las líneas de la planta, cómo se marcan. Y cuando les envías un sentimiento positivo, es una cierta marca, una cierta onda, una frecuencia. Y cuando es negativo, otra frecuencia, ¿no? También sienten, por ejemplo, la oración, ¿no? Cuando una persona está orando, también se modifica su frecuencia. Cuando le pones cierta música, ¿no? Cuando es música de heavy metal o música de sinfónica, hay un cambio muy drástico en la planta, ¿no? Les agrada más la música clásica porque... Por las vibraciones. De hecho, o sea, si quieres no me creas, haz tú el experimento. Pon una planta a crecer con pura música de heavy metal y una planta a crecer con pura música clásica y vas a ver cuál produce más, cuál nace mejor, ¿no? También, por ejemplo, se hizo lo mismo que con los animales. Se puso unas plantas, mira, esos son campos de trigo. En unos campos de trigo se ponían personas solamente diciéndole cosas buenas y en otros campos de trigo pasaban a las personas insultando a las plantas y maldiciendo, y los campos de trigo donde donde decían cosas positivas crecían, daban más fruto y crecían en mejores condiciones que las otras, ¿no? Te decía de las plantas huérfanas, ¿no? Unas plantas se les pone también el polígrafo y cuando matan a sus madres plantas, o sea, de las que habían nacido, sienten también. También sienten, igual que en los animales, pasa lo mismo. Y de hecho, después de que mueren, su crecimiento bajó por unas semanas, por un tiempo, como si la planta estuviera triste. Como si estuviera en su luto. Exactamente, ¿no? Entonces así que, pues, empieza a crecer. Todo bueno, esto pone, mira, quiero hablar de esta imagen, ¿no? Esto pone ahí en cuestión a lo que algunos vegetarianos dicen, ¿no? De que no comen animales porque los hacen sufrir. Pues bueno, si comes plantas también las estás haciendo, así que pues eso no. Pero esto es interesante, esta imagen que estamos viendo. Te quiero platicar sobre el tema, ¿no? Cuando una planta, un fruto, sabe que la vas a cortar, o sea, tú tienes intención de cortar una planta, un fruto, en ese momento deja de emitir señales. Los doctores dicen que es como si se diera una especie de coma, si entrara una especie de coma o una especie de autoanestesia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que estos monjes hacen, que es una práctica muy antigua, cuando van a comer algo, le piden permiso y disculpa a la planta o al fruto, le dicen pues que le deje comer y todo eso, y entonces realmente en la planta produce un efecto, porque le están transmitiendo la intención de comer, y entonces la planta caería en una especie de autoanestesia y no sentiría dolor al comerla. Cosa interesante, y ellos pues lo practican desde hace milenios esto. Y sobre todo con esa intención de su filosofía, claro. Porque es pedir perdón porque finalmente están usando a ese ser vivo. Exactamente. Y están agradeciendo y pidiendo perdón. Así es, ¿no? Entonces, pues ahí vemos. Sería positivo para las personas que nos escuchan, pues a partir de ahora,
hacer algo parecido con sus alimentos o como el hecho de bendecirlo, ¿no? También es un aspecto positivo. Pues nos quedamos con eso por lo pronto, vamos a un corte, no le cambie y ya veremos más ejercicios que aquí Rafa Guía nos va a mencionar. Estamos en Mundo Alternativo. Con Downy, mezcla, combina y crea tu propio aroma. Porque mezclar te hace única. Con Downy, mezcla el poder de las perlas de perfume Unstoppables y las fragancias de los suavizantes Downy y crea aromas únicos que transforman tu ropa. Downy. P&G. Protege a tu familia de la fiebre por dengue y chikungunya. Deshierva patios y zonas públicas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Tira los cacharros. Usa repelente y pabellones. Y voltea recipientes que puedan estancar el agua. Ante cualquier síntoma, acude al centro de salud más cercano. Michoacán. Trabajo y desarrollo. ¿Te acuerdas cuando te dejabas llevar? Cuando eras espontáneo. Cuando te atrevías a probar cosas nuevas. ¿Te acuerdas cuando eras natural? Simplemente natural. Claro que te acuerdas. Entonces vas a disfrutar Coca-Cola Light. Hecha con endulzantes naturales, baja en calorías y simplemente deliciosa. Disfruta las cosas simples de la vida. Nueva Coca-Cola Light. Destapa tu naturaleza. Órale. La ruleta ya está girando. Le va a dar una fuerte acidez, una incómoda diarrea, una molesta indigestión, una tarde llena de náuseas, un pesado malestar estomacal. No importa el malestar estomacal que te toque. Pepto-Bismol es el alivio de acidez, indigestión, malestar estomacal, náusea y diarrea. Pepto-Bismol. Comparte tus ideas. Ingresa a www.participa.michoacán.gov.mx. Expresa tu opinión y obtén una respuesta. Las mejores ideas serán premiadas y tomadas en cuenta para la elaboración de proyectos gubernamentales más certeros. ¡Participa! Michoacán. Trabajo y desarrollo. En un mundo raro, Mira nada más, ¿eh? Como sabemos cuánto te gustan las motos, tu mamita y yo decidimos regalarte esta. Le pusimos ese tanque de 2 litros de gasolina para que no llegues tan lejos. Y para que te sientas seguro, le puse esas 2 llantitas allá atrás. No es raro, te pasa todo el tiempo, pero Movistar es diferente. Por eso cuando te regalamos saldo es para que lo disfrutes como quieras, navegando, hablando o mensajeando a cualquier compañía. Sí, a cualquiera. Movistar. Por las noches en Radio Tele. El Recreo, el mejor entretenimiento juvenil con el estilo único de Fay Cortés. De lunes a viernes, 7 a 8 de la noche. Por Radio Tele. Televisión como debe ser. Pues aquí mi estimado Rafael Guía me acaba de mencionar, ahorita que fuimos a comerciales, de otro experimento muy interesante que a mí me gustaría que lo compartieras para que no se vaya a quedar eso tras bambalinas. Claro, claro. Pues mira, es un experimento donde hacen un sorteo y a una persona le toca pues, a una cosa diferente, no sé, ponen bolitas blancas y a una le toca amarilla, ¿no? Entonces, cada una de esas personas entran a una habitación con una planta. O sea, todas las personas... una por una va entrando, ¿no? Por ejemplo, las personas que le tocó la bolita blanca se van a dedicar a simplemente saludar a la planta, a darle pensamientos positivos a la planta, cosas así. Y va entrando uno por uno. Pero al que le toca la pelotita amarilla, va a ser encargado de que cuando entre con la planta, le va a quemar, una parte de la planta le va a prender fuego y le va a quemar, le va a hacer daño, pues, la va a maltratar y todo eso, ¿no? Entonces, ya cuando acaba esa parte... Ahora vuelven a entrar otra vez cada una de las personas una por una, pero esta vez le conectan un polígrafo para ver las señales eléctricas de la planta. Entonces entra una persona, no pasa nada, otra, no pasa nada, pero cuando entra la persona que le hizo daño, la planta sufre alteraciones. Se estresa la planta, solamente con la presencia de esa persona, o sea, reconoce a esa persona. De ahí sale
que se podría utilizar una planta como centinela, es decir, si tú tuvieras una planta con un polígrafo, la planta detectaría las malas voluntades o las malas intenciones de una persona, ¿no? Porque detecta eso. Incluso aunque no sean hacia su persona, se vio también que si tenían malas intenciones hacia el dueño de la planta... Y si el dueño cuidaba bien bonito si el a la dueño planta. era, claro, si había una interacción con la planta, esta marcaba también las malas intenciones de la persona. O sea, la planta siente una buena o una mala intención de una persona. Uy, con razón las plantas que tengo en mi casa me andan corriendo la gente de mala vibra, pero enseguidita se van las personas. Claro, ¿no? Es también una creencia, como el aloe, ¿no? Que ponen ahí, que te espanta a las plantas, perdón, a las personas malas, ¿no? Bueno, para pasar a lo siguiente, es sobre, y luego ya los ejercicios, algunos experimentos que han hecho, por ejemplo, pues con personas, ¿no? Por ejemplo, la telepatía cinética es la capacidad de influir por telepatía a una persona en sus acciones, ¿no? Por ejemplo, los soviéticos también experimentaron mucho con esto y unas personas estaban jugando ajedrez, entonces una persona tras bambalinas, ¿no? Le estaba diciendo, por ejemplo, mueve la reina o mueve el alfil o así, les daba una orden y la persona lo hacía, ¿no? Y no debía de hacerlo. Se supone que no debía de hacer esa jugada. ¿No? Ajá. O por ejemplo, les ponían entre 10 objetos distintos, tenía que escoger uno. Y entonces el emisor le decía qué objeto escoger y él escogía ese, con una frecuencia mucho más allá de la probabilidad. Ajá. Digamos que la probabilidad era que atinaras 1 de cada 10, pues la persona atinaba 8 de cada 10. ¿No? Entonces, que esa es una forma de influencia del pensamiento sobre otra por medio de la telepatía. Que luego es lo que usan en el mundo muchas personas que tienen ciertas sectas para tener controladas a las personas y las personas parezcan zombies y que hagan nada más lo que la voluntad dice del mero mero. Exactamente. Ese es el control mental. Esa es una parte del control mental a distancia. Okay. ¿No? Entonces, tú tienes que ejercitarte porque si no, te van a, como por ahí dice, mira, si tú no colocas tus propios pensamientos en tu mente, otra persona lo hará por ti. Entonces tienes que ser fuerte mentalmente, ¿no? Se da, por ejemplo, también se hizo con sueños. Por ejemplo, la persona estaba dormida y eso fue en laboratorio, mientras la persona dormía, una persona trataba de enviarle imágenes a la persona y al despertar la persona se le preguntaba qué había soñado. Se le despertaba justo después de tener una etapa del sueño REM, donde la persona mueve muy rápido los ojos, porque era justamente después de que había recibido esas imágenes, y se les preguntaba sobre el sueño que había tenido, y en la mayoría de las personas su sueño lo describían relativo a la imagen que le estaba mandando. Por ejemplo, en uno de ellos el emisor le estaba enviando la imagen del cuadro de La Última Cena de Salvador Dalí. ¿No? En el cuadro de Salvador Dalí pues salen en como una especie de entorno con agua, ¿no? Y entonces personas, por ejemplo, decían pues soñé con agua, había 12 hombres y unos panes, ¿no? O cosas así. Yo soñé y había... Cosas relacionadas. Ajá, cosas que tenían una estrecha relación con la imagen que estaba enviando el emisor, ¿no? Entonces eso también es posible, ¿no? Se sabe que la telepatía es más fácil entre personas que tienen vínculos emocionales. Por ejemplo, se da mucho en gemelos, ¿no? Los mellizos, por ahí tenemos unas fotos, con ellos son con los que más fácil se puede trabajar el tema de telepatía por esa conexión que tiene, esa conexión, ¿no? Pero también, por ejemplo, en parejas, en hermanos, madre con hijo, hijo con padre, con madre, y personas que sean muy afines, ¿no? Y bueno, para terminar esta parte y ahora sí pasar a los ejercicios, ¿no? Como yo creo que todos estarán esperando, también incluso el tema de la telepatía se comenta en los temas de éxito, ¿no? Por ejemplo, el doctor Napoleon Hill, ya en un programa hablé sobre él, que tiene un libro que se llama Piense y hágase rico, tiene un capítulo dedicado a la telepatía. Él dice que es bueno ejercitar este sentido, porque él le llama como un sentido, porque dice que tú puedes traer pensamientos de telepatía de tu propio subconsciente, del subconsciente de otras personas o de la inteligencia infinita. Es decir, cuando tú desarrollas tu capacidad telepática, es más fácil que te vengan ideas. Y de hecho él decía que en eso se basaba el genio de una persona. Una persona se convertía en genio
cuando desarrollaba también esa forma de telepatía que traía ideas, ¿no? Traía ideas de la inteligencia infinita o del subconsciente de otras personas o de su propio subconsciente, porque pues, el subconsciente tiene una información enorme a la cual solo tenemos acceso a una pequeña porción, pero al desarrollar esta capacidad, pues traes más información a tu mente, ¿no? Pues son privilegiados los que trabajan con ese pensamiento exitoso y con esa función de la telepatía. Bueno, son privilegiados, pero también tú lo puedes desarrollar, ¿no? Por ejemplo, Nikola Tesla, que fue un gran genio, él decía que sus inventos los veía en su mente primero. Decía, no, es que yo primero lo veo en la mente y luego ya lo llevo a cabo. Grandes escritores o científicos muy renombrados o músicos excepcionales, en una servilleta de papel anotaban ahí lo primero que se les venía y era el inicio de la magna obra que tenían. Exactamente, ¿no? Entonces, eso te permite desarrollar tu capacidad intuitiva, tu creatividad, te vienen ideas, tanto si lo vas a aplicar en los negocios como en el arte, la poesía, en la ciencia, siempre lo han usado los grandes genios, ¿no? Entonces, bueno, espero que te interese ejercitar porque vamos a dar unos ejercicios que te van a ayudar a desarrollar, ¿no? Comenzamos, ¿no? Bien, por ejemplo, lo primero, para tú poder tener una comunicación telepática, lo mejor, las condiciones que debe tener es un estado de relajación, ¿no? La persona, tanto el emisor como el receptor, es decir, el emisor es el que va a enviar una imagen o un sentimiento, un color, etcétera, y el receptor, pues el que la va a recibir. Siempre hay que dividir esas partes, ¿no? Tanto el emisor como el receptor tienen que estar relajados, ¿no? Es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque cuando estás relajado, tus venas se vasodilatan, llega más oxígeno y sangre al cerebro, y entonces el cerebro empieza a ampliar las zonas que se conectan, que estás usando, o sea, se amplía tu poder mental. Entonces, primero, está relajado. El receptor debe de hacer lo más posible caso omiso a la lógica o a todo razonamiento. ¿Qué quiere decir esto? Porque imagínate que estás ahí, imaginemos que vamos a enviar 5 figuras, ¿no? Que tenemos 5 figuras que le vamos a enviar. Y si el tipo se pone, ay, pues, por ejemplo, que ya me mandó, digamos que le vamos a mandar 5 números, del 1 al 5, al azar, ¿no? Que ya le mandó el 1. Se puede decir, ay, pues no creo que ya me vaya a mandar otra vez el 1 porque me lo acaba de mandar. No, ese tipo de razonamiento te va a cortar tu capacidad telepática, ¿no? Entonces sería otro consejo, no hagas caso ahí a tu razón. Nada más abrir la mente. Solo, como dicen los orientales, mente en blanco. De hecho, literalmente, el receptor primero se relaja y una vez que está relajado, se imagina como una pantalla, ya sea de cine o una pantalla de televisión en blanco. Así, se lo imagina una pantalla ahí. Y entonces, en esa pantalla blanca le van a empezar a aparecer imágenes. Normalmente las primeras imágenes son las correctas, las que le están enviando, ¿no? Entonces ese sería uno. Y entonces el emisor otro. ¿Qué pueden enviar las personas? Primero les aconsejo que empiecen con pequeñas figuras. Ahí tengo una imagen de un emisor telepático. Bueno, esas son las cartas Esner. La siguiente. La siguiente imagen. Ahí, mira, por ejemplo, ese de hecho es un juego, ¿no? Lo puedes usar como juego. A veces es muy bueno usarlo como juego porque si lo haces como experimento laboratorio, a veces la persona se pone nerviosa. Y entonces le va peor. Pero si lo haces como juego, a veces te va mucho mejor. Aquí algunos autores te recomiendan este tipo de figuras muy sencillas. Por ejemplo, la figura de un trébol, de un pez, de una lluvia, de una luna y de un árbol, ¿no? También puedes usarlo con letras. Por razones de experimentación, de experiencia, se recomiendan esas letras que están ahí, la A, la N o la Z, la O, la W, la B, y los números también los que están ahí, 5, 6, 7, 8 y 4. Y colores, naranja, verde, azul, rojo y amarillo. No sé si quieras que luego te pase esa imagen por si alguien la quiere. Pues yo creo que vamos a tener que hacer muchas cosas aquí después. Sí, y entonces lo que van a hacer es, pues se va a poner primero el emisor y el receptor en una habitación distinta, ¿no? Entonces, tú tienes algo así, o simplemente, mira, puedes no tenerla tan bonito como esa ruleta, simplemente lo puedes tener en cartas o en papeles, no importa en realidad. Y luego tú vas a escoger si primero trabajar con números, o luego con letras, o con figuras, o con colores. Debes de escoger una por cada sesión, ¿no? Entonces, primero probarías con números. Por ejemplo, al azar escoges del 5 al 4, 5, 6, 7, 8 o 4. Y dices, ¿sabes qué? Pues me toca el 8. Entonces, ¿qué es lo que la persona haría? La persona se concentraría, por ejemplo, en el 8
solamente en el 8, repitiéndoselo, y la otra persona tiene que ver lo que le aparece en su pantalla mental, ¿no? Entonces lo va a apuntar. Y tendría que llegar o el 8 o... Ajá. Entonces, cuando la persona se le llena su imagen, ¿no? Por ejemplo, digamos, si es 7, pues diría, me llegó 7. Entonces, si es la equivocada, pues el emisor le dirá simplemente, no es esa, sigue intentando. Y mientras intentamos acá, vamos a un corte, no le cambie. Ok. Is this the high? Just let it go, enjoy the ride. Without the low, there ain't a high. No eres nada, no sirves para nada, eres un inútil, una basura, un insecto fea, espantosa, gorda, nadie te va a querer. Insultar, amenazar y humillar constantemente es violencia psicológica y es un delito. Atrévete a cambiar. El respeto entre mujeres y hombres es posible. Michoacán, trabajo y desarrollo. En Morelia existe un lugar donde vive el sabor. Un espacio para motivar tus sentidos. Un templo del buen comer. Los mejores cortes en su punto exacto. Las pastas en versiones que alegran el paladar. Ensaladas, verduras, sopa. Sabores que hacen de cada día un verdadero rito al placer de comer. En La Tórtola nunca nos olvidamos de ti. La Tórtola, tu propia casa y tu gusto por el sabor. Es momento de descubrir nuevos horizontes. Viaja con nosotros y date la oportunidad de conocer playas, cruceros y otros países. Haremos de tu viaje una experiencia inolvidable. No lo pienses más. Bejar Viajes. Tu destino está en nuestras manos. www.radiotele.com.mx Radio Tele Web. Encuentra la información más relevante del día, la publicidad y anuncios de nuestros clientes. Noticias, deportes, espectáculos y televisión en vivo. En una sola página para ti. radiotele.com.mx. Infraestructura hospitalaria para ti. El tomógrafo más completo es el que tenemos aquí en el hospital. Construimos el nuevo Hospital Regional de Apatzingán, el Centro de Salud de Zaguayo, y se equiparon los hospitales de Ciudad Hidalgo y Uruapan. Hasta el último minuto, seguimos trabajando. Michoacán, trabajo y desarrollo. Superclásicos de Radio Tele. Una luz en tu recuerdo musical. Viernes y sábados, 11 de la noche. Pues necesito que aquí nuestro amigo Rafa nos siga diciendo de los ejercicios antes de que se nos vaya a acabar el programa, porque ha sido excepcional lo que hemos estado recibiendo. Rafa. Entonces te decía, la persona se concentra en ese número y la persona lo primero que le llegue a la mente a su pantalla lo debe decir, oye, me llegó el 7 o el 8, ya cuando sea la correcta, pues entonces lo apunta. Y va apuntando los aciertos y los errores para luego hacer pues la estadística, ¿no? Entonces esa sería la forma. Pero decías algo de que tenía que estar una luz. Claro. Una forma de potencializar el ejercicio de telepatía es si el emisor pone la figura que va a enviar o el número con una luz parpadeante, ¿no? Por ejemplo, si me pueden enfocar, o simplemente que me pasen la cámara, una luz parpadeante, es decir, imaginemos que yo aquí tengo mi imagen y pongo una luz intermitente, prende y apaga,
y en un cuarto oscuro. ¿Por qué? Porque ayuda a la concentración en una sola imagen, ¿no? Entonces está prendiendo, apagando y nomás, por ejemplo, veo el 8 y estoy pensando 8, 8, Y por 8, allá en 8. otra habitación Y está en la otra habitación, Don Parchís recibiendo la imagen. Exactamente. Y estas personas, parapsicólogas y por experiencia también, ese método funciona mucho más, o sea, te ayuda a potencializar, ¿no? Y ya para acabar, bueno, también puedes tratar de transmitir, por ejemplo, imaginando un reloj, la hora, imagina las manecillas, por ejemplo, las 12 y el otro la recibe, ¿no? El reloj por alguna razón también facilita. También puede transmitir sabores. El emisor se le da, por ejemplo, un limón y el otro debe de ver ¿Qué sabor es? De por telepatía percibir qué sabor es, ¿no? Se usa normalmente cuando vas empezando sobre todo 4 sabores, el dulce, amargo, salado y pues no sé, agrio o algo así. Ajá. Y entonces el otro las debe de percibir. También puede ser objetos, ¿no? Transmitir objetos o si quieres practicar lo que habíamos dicho antes, agarras objetos y en tu pantalla mental, sobre todo ya cuando tienes más práctica, ¿qué te viene a la mente? Y muchas ocasiones, pues tus asociaciones sí tienen que ver con personas que poseyeron el objeto o con situaciones que tienen que ver con el objeto. ¿No? Tú me estás tratando de decir que si yo compro en un bazar un sí. objeto y hago el ejercicio y me concentro, te relajas, y me pones la relajo, pantalla, puedo recibir información del objeto. ¿De quiénes eran sus dueños y circunstancias que tienen que ver con sus dueños anteriores? Exactamente, del objeto o lugares donde estuvo. Okay. ¿No? A algunas personas les va a ser más fácil que otros, pero con la práctica todos lo pueden hacer, ¿no? Eso es lo que se llama psicometría. También la telepatía en equipo, por ejemplo, cuando son muchos emisores y un solo receptor. Ahí a veces aumenta la fuerza, aunque a veces puede, así como interferencia de canal, te llegan muchas imágenes a la vez, ¿no? Sí, no están los emisores no todos están conectados en la armonía. misma Ajá. situación. Exactamente. O viceversa, también puede ser un emisor y varios receptores. Esa es muy bueno porque si va a hacer un juego en grupo, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver qué les voy a mandar. Y se ponen ahí un grupo a ver y uno piensa. Entonces, eso es muy bueno porque de un tirón vas a saber cuáles son los mejores o los más dotados en el aspecto de telepatía, ¿no? Por ejemplo, de 10, a lo mejor 4 lo percibieron con claridad y 6 no. Entonces, esos 4 son los que luego serían pues los mejores para hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? También, si tú en la bolita, en la rueda que te había mostrado antes, la imagen, tú vas a trabajar con números, figuras, letras y colores. Habrá personas que se le faciliten más los colores, a otras las letras, a otras las figuras. Entonces, si se te facilitan más los colores, pues luego ya nada más trabajas con colores hasta que la desarrolles mejor. Pues mira, si la gente no tiene, digamos, la forma de conseguir estas cosas, si tienen el juego de la lotería, También. de la rana, del barrio y todo También. eso, que se pongan las amas de casa ahorita en vacaciones con sus chiquillos y no les enseñan la imagen, pero le dice, a ver, ¿qué figura tengo aquí? Claro. Y que los hijos estén ahí concentrados y digan, es la rana. Y que vaya tomando nota la mamá de quién se acercó, porque a lo mejor alguien dijo un animal o un color relacionado a esa imagen de la lotería. Claro que sí, de hecho sí. Y de hecho los niños es más fácil a veces, por justamente que puedan anular más fácil esa capacidad de razonamiento y tienen más viva su imaginación. Uy, Rafa, tantas cosas que tenemos Ya sé. ¿Tienes alguna otra cosa? Una para acabar a lo mejor, por ejemplo, si se te facilitó los colores, una vez que lo tengas, puedes hacer códigos. Por ejemplo, con la persona, imagínate que es tu amigo o tu pareja, y que a los dos les salió muy bien los colores y ya tienen cierta práctica. Puedes decir, mira, cuando te mande rojo, pues me llamas por teléfono. Cuando te mande azul, pues es que voy a llegar tarde, no sé, lo que tú quieras. Se ponen códigos entre la pareja y entonces la persona que está allá, pues le manda, por ejemplo, de repente en su mente ve algo rojo y dice, quiere que le llame. Ya le llamo. Eso también podrían hacer ya después de que lo hayan practicado. Como todo es necesario la práctica, pero todo es posible. Pues yo tengo como el deseo que también nos vengas a platicar aquí próximamente cuando se pueda, un tema de pirámides, el uso de las pirámides, y uno de hipnosis que escogeremos aquí a alguien que se deje dormir. Pues bueno, mira. Ya se relajó, pero alguien que hagamos algo para que vean la gente que sí es algo factible, que sí es algo que se da y que se puede ser utilizado pues para muchas cosas buenas, la hipnosis. Sí, claro. Perfecto. Entonces, no sé cuánto tiempo quedemos, mi estimada Lupita, para ver qué tanto, 2 minutitos, pues ya casi nos estamos despidiendo, Rafa. En el Facebook, ¿cómo te podemos encontrar? Por si alguien quiere
preguntarte algo en especial de lo que hoy nos estuviste platicando. Tengo una página que se llama Poder 3000, es una fanpage, ahí me pueden... Bueno, yo no sé mucho de esas cosas, pero... O sea, en Facebook, en vez de buscar persona, ponen Poder 3000, así como se oye junto, Poder 3000, y va a salir mi página, o en Fundación Despertar SC, también esa es otra página que tengo. ¿no? ¿Y algunos libros que pueda recomendar? ¿Estos son buenos para esto? Mira, uno de mis preferidos para esto se llama Manual de Experimentos Parapsíquicos. Ahorita te lo van a señalar a lo mejor, no sé en qué cámara. Sheila Ostrander y Lynn Schroeder, son dos chicas, dos mujeres. Acá mira, señala las dos mujeres. Y está maravilloso porque son puros ejercicios, ¿no? Que tú puedes hacer en casa para telepatía, para grabar voces del más allá. Órale. Para ver el aura. Y bueno, cosas así, ¿no? Sí, Manual de Experimentos Parapsíquicos. Cientos de experimentos que puedes hacer. ¿Algún otro libro? Este también es de ejercicios, ¿no? Este es de un mexicano, Rodolfo Benavides. Ah, sí. ¿no? Entonces él también es muy conocido en el ámbito del esoterismo y ocultismo. Y este libro, pues en especial, también está de puros ejercicios. Hay muchos más, pero bueno, estos son los que ahora... Los que podrían servirnos muchísimo. Este en realidad es más como enciclopédico. ¿sabes? Como enciclopédico. Entonces, esto, pues, casi toda la información esta la pueden encontrar por internet y estos no. Pues muchísimas gracias, Rafa. Yo creo que queda pendiente esos dos programas que me gustaría que platicáramos. Sí. Y ahorita que mencionaste de grabar Voces del Más Allá, yo creo que luego vamos también a platicar de eso. Y así que muchísimas gracias a Rafa Guía, que estuvo con nosotros aquí. Un placer. Muchas bendiciones para todos ustedes y pues hay que disfrutar las vacaciones. Y muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias y hasta luego. Hasta luego. Radio Tele. Televisión como debe ser.